Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Hoy en Parlamento Abierto hablaremos del Plan Nacional de Desarrollo y el inicio de su discusión aquí en la Cámara de Diputados, de la sesión de la Comisión Permanente esta semana en la Cámara de Senadores y de Medio Ambiente y Cambio Climático. Tendremos también nuestra acostumbrada crónica con Miguel Reyes Razo. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Esta semana comenzó la discusión del Plan Nacional de Desarrollo enviado a esta Cámara de Diputados el pasado 30 de abril por el Ejecutivo Federal. Además de su análisis por los diputados en las respectivas comisiones, la discusión incluirá diversos foros en ejercicio de Parlamento Abierto, a realizarse aquí en este recinto legislativo en los próximos días. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Es un instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en una proyección sexenal. La Constitución le ordena al Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero mediante la planeación, conducción, coordinación y orientación de la economía, además de regular y fomentar las actividades económicas. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, tiene como objetivo la construcción de un nuevo pacto social en el que el crecimiento económico, el incremento de la productividad y la competitividad sean solo medios para lograr uno superior, el bienestar general de la población. Parte de los puntos centrales de este Plan Nacional de Desarrollo son, entre otros, la erradicación de la corrupción, el dispendio y la frivolidad, recuperar el Estado de Derecho, separar el poder político del poder económico, hacer de la democracia participativa una forma superior de ejercicio del poder, impulsar la revocación de mandato y la consulta popular, garantizar el derecho a la salud y la educación para toda la población, detonar el crecimiento económico, mantener finanzas sanas y sin incrementos impositivos, respetar los contratos existentes y alentar la inversión privada, y rescatar el sector energético. El pasado 14 de mayo, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, encabezó la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Simplemente decirles que prácticamente estaremos trabajando hasta el mes de agosto. Los recesos no son vacaciones. Trabajarán las comisiones en los dictámenes que tienen pendientes y desde luego en su contribución al Plan Nacional de Desarrollo. En esta reunión se definió la metodología para el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que la Cámara de Diputados recibió el pasado 30 de abril del Ejecutivo Federal, el cual fue turnado a las 46 comisiones para que en un plazo de 30 días naturales procedan al análisis y estudio correspondiente. Delimita perfectamente lo que debe de hacer la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados en este momento su función es verificar si el Plan Nacional de Desarrollo incluye los fines del proyecto nacional o no. Si los incluye, se aprueba. Si no se incluyen los fines del proyecto nacional, se devolverá al Ejecutivo para que subsane las omisiones que se consideran que se tienen y lo remite en un plazo máximo de 30 días naturales. Coincido en que ya se hizo un esfuerzo importante para consultar por parte del gobierno federal. Sin embargo, el esfuerzo que hace esta Cámara es para hacer análisis sobre el documento presentado como Plan Nacional de Desarrollo, es decir, tenemos que entrar a esta segunda fase de revisión y análisis una vez que hay un documento que puede o no compilar todo lo recibido, y esa es nuestra obligación y nuestra atribución. De tal manera que considero que el tema de los foros es correcto. En la reunión, a la que asistieron presidentes de comisiones ordinarias, se hizo una clasificación de los distintos capítulos que componen el plan enviado por el Ejecutivo Federal y a qué comisiones corresponde dar opinión respecto del documento. Lo primero que quisiera señalar es que
es la primera vez que se va a aprobar un Plan Nacional de Desarrollo por la Cámara de Diputados y que esta es una nueva atribución constitucional exclusiva de la propia Cámara de Diputados. Esto viene de una vieja añoranza democrática, hace muchos años que se venía discutiendo y planteando, y en buena hora que ahora la podamos ejercer. En mi opinión, fortalece la división, el equilibrio y la colaboración entre los poderes de la Unión, y de manera particular fortalece otras atribuciones exclusivas que tiene la Cámara, como lo es la del presupuesto y la cuenta pública y otras cosas que ya se realizan. Y a mí me parece que en esa etapa es sano que el Congreso, que la Cámara de Diputados, deje en plena libertad a las comisiones para que fluya todas las aportaciones que correspondan a este Plan Nacional de Desarrollo, tal como ha sido enviado a esta legislatura. Finalmente, el presidente de la mesa directiva anticipó que es necesario que el mes de junio se lleve a cabo un periodo extraordinario para atender puntualmente el tema. De igual manera, recordó que el análisis del Plan Nacional de Desarrollo podría discutirse hasta en 2 periodos extraordinarios, situación que deberá acordarse con el Senado de la República. Esta semana sesionó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y lo hizo para declarar la constitucionalidad de la reforma educativa aprobada por ambas cámaras en periodo extraordinario del pasado 8 de mayo. El miércoles 15 de mayo, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual sesiona en el Senado de la República, se emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma educativa con el voto aprobatorio de 22 congresos estatales. Señoras y compañeros legisladores, les informo que hemos recibido diversos votos aprobatorios de congresos estatales al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, aprobado el pasado 9 de mayo y remitido a las legislaturas de los estados. Solicito a la Secretaría de Cuenta de los votos recibidos y realice el escrutinio a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señor presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Quintana Roo y Ciudad de México. Al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, aprobado el 9 de mayo del presente año. Con base en la documentación a la vista, esta Secretaría da fe de la emisión de los 22 votos aprobatorios y 0 votos en contra del proyecto de decreto de referencia. Es todo, señor presidente. Tras realizarse el cómputo de los 22 votos aprobatorios, el presidente de la Comisión Permanente, senador Martí Batres Guadarrama, hizo la siguiente declaratoria, en cumplimiento de lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de las legislaturas de los estados y la Ciudad de México ya señaladas, siendo 22 entidades, con lo que se constituye la mayoría de las legislaturas locales, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, aprobado el 9 de mayo del 2019. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. El documento, avalado por la mayoría de las legislaturas estatales, fue turnado al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con el tema del Plan Nacional de Desarrollo, conozcamos ahora los puntos de vista de los investigadores de los centros de estudio de la Cámara de Diputados. Es relevante porque es la primera vez que el Plan Nacional de Desarrollo se envía a la Cámara de Diputados para evaluar y en su caso hacer las modificaciones que ellos consideren pertinentes. Y una de las importancias del centro es precisamente el apoyo que nosotros brindamos a los legisladores en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo y en materia económica y de finanzas públicas. Para nosotros como Centro de Estudios de Finanzas Públicas, nuestra materia principal es la economía y las finanzas públicas. En este sentido, dos partes grandes del Plan Nacional de Desarrollo es precisamente el eje de bienestar y el eje de desarrollo económico. En el eje de desarrollo económico, su principal objetivo es la estabilidad económica y las finanzas públicas sostenibles, necesarias ¿para qué? Para poder fomentar la inversión pública y privada y con ello el crecimiento económico y la creación de empleos que se pretende lograr en esta administración. Bajo los principios de austeridad, de transparencia y rendición de cuentas, de una coordinación entre la política monetaria y la política fiscal que permitan llevar un orden y una disciplina fiscal, que es una de las estrategias principales para poder lograr un crecimiento económico, que también haya una trayectoria sostenible de largo plazo en la deuda pública y principalmente el ejercicio transparente del gasto público. Son de los principales elementos que a nosotros como centro de estudios nos permite dar el apoyo técnico a los legisladores. Hay un manejo muy responsable por parte de la banca central, tanto para cuidar los objetivos de inflación como algunos factores externos que pudieran afectar los cambios económicos. Yo creo que en ese sentido estamos fortalecidos y pues manteniendo este lineamiento creo que hay objetivos que se pueden lograr. Creo que también faltaría impulsar un poco más la parte de inversión, que es ahorita la que tenemos un poco endeble. Muchos de los indicadores económicos que tenemos actualmente pues se vieron un poco debilitados a inicios del año, pero manteniendo un déficit fiscal responsable bajo el principio de la disciplina fiscal no tendría por qué causar mayor problema, ¿no? Otros factores que podrían afectar pues, son los factores externos. Ahorita la problemática de las tensiones comerciales son los que podrían ejercer a nosotros un impacto negativo principalmente a través de las exportaciones porque se han debilitado. En ese sentido yo creo que los fundamentos macroeconómicos pueden soportar o pueden dar esa flexibilidad para poder contrarrestar los efectos negativos que pudieran provenir del sector externo. En el caso de Pemex, pues también es importante el refinanciamiento que ha tenido porque también tiene un peso importante para la deuda del gobierno federal. En ese sentido, si se fortalece Pemex, también por el lado de deuda, también México podría verse fortalecido.
El Plan Nacional de Desarrollo precisamente está enfocado a la inclusión de grupos vulnerables que antes no estaban tan protegidos. En un ejercicio en hacer un Plan Nacional de Desarrollo, hacia dónde queremos ir, pues primero tenemos que vislumbrar el mandato constitucional. Nuestra Carta Magna es el primer documento social del siglo XX, del siglo pasado, y es un documento que por naturaleza es de justicia social. Es decir, es un documento que prevé derechos, comida, trabajo, salud, educación, vivienda, algo que nos ayuda a estar con la dignidad, la autonomía y nos hace libres. Eso ya lo vislumbra la Constitución política. En los mandatos ya está, ahorita estamos en este proceso democrático de incluir a todos, de escuchar a todas las voces, y creo que es un ejercicio interesante. No el ejercicio de planeación como la carta de buenas intenciones, sino como un ejercicio de planeación para llegar a los objetivos. Eso es lo que tendría que ser más importante. ¿Qué vislumbramos en el Plan Nacional de Desarrollo? Primero, pues en 2019 ya se aprobó aquí en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos. También vamos a ver que hay programas nuevos para el campo como fertilizante, como crédito ganadero a la palabra, como semillas, la creación de este organismo Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, que ya son puntos que van haciendo características a este gobierno. Otro punto importante que se vislumbró antes de la iniciativa del Plan Nacional de Desarrollo, que se está hablando de autosuficiencia alimentaria. Cambiamos de soberanía, vamos hacia la autosuficiencia alimentaria, que aunque es más ambicioso, creo que nos tenemos que poner eso en la planeación, sobre todo en estos tiempos de cambio climático y de pues una economía que está poniendo aranceles, no con una certeza como lo teníamos antes. Entonces, en estos programas que ya vislumbramos en el gobierno, ya se están atendiendo a los pequeños productores, a los productores de menos de 5 hectáreas. Entonces, para hacer un Plan Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, pues tendremos que hablar de todos estos conceptos, de llegar al derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud. Entonces, sí, ya se habla de una unificación del sistema de salud, que es algo muy importante. ¿Para qué? Para racionalizar los recursos escasos que tenemos a este fin, ¿no? Que es la salud de los mexicanos. Vemos otro tema, que no solo es un fomento productivo, vamos a producir más y producir más. Hemos aquí hecho en el Centro de Estudios, reuniones con investigadores y hablan del desperdicio de alimentos, y es impresionante la cantidad de desperdicio de alimentos que tienen una huella hídrica, que tienen una huella de carbono, y no hay política ni legislación para que atienda ese problema. Tenemos que llegar a la conciencia, y la conciencia solo se llega cuando conocemos sobre los saberes de estos temas que nos interesa a todos. No es el gobierno, no son los diputados, creo que tenemos que participar todos. Entonces, creo que es un ejercicio interesante esa planeación para racionalizar y sobre todo contribuir a que los mexicanos coman todos los días. El pasado 15 de mayo se realizó una emisión más del programa Parlamento en Vivo, que se transmite en directo por las redes sociales de la Cámara de Diputados, esta vez con el tema Medio Ambiente y Cambio Climático. Conozcamos los puntos de vista de diputados e investigadores. El programa Parlamento en Vivo de esta semana, que se transmitió desde el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro, contó con la presencia de los diputados Luis Javier Alegre Salazar de Morena, Armando González Escoto del Partido Encuentro Social,
y los investigadores Fernando León Guadarrama y Juan Galicia Flores, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, los cuales abordaron los temas del medio ambiente y cambio climático. En el conversatorio se habló de la alteración del clima a lo largo del desarrollo de nuestras sociedades y cómo nuestra dependencia de las energías no renovables ha contribuido al efecto invernadero. Veamos qué más expresaron durante la emisión. Hay un Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas donde participan diferentes dependencias, diferentes organismos, y bueno, ellos son los que ayudan a dictar la política ambiental en las áreas naturales protegidas. Pero por otro lado, hay áreas naturales protegidas que son de carácter local o municipal, y es ahí donde no veo yo que haya una buena coordinación de los 3 niveles de gobierno, porque intervienen muchas áreas, no nada más los 3 niveles de gobierno, intervienen muchas dependencias del gobierno local o federal, y eso es lo que hace complejo a veces que haya una interrelación entre todas ellas. Por su parte, los investigadores señalaron que el desarrollo rural sustentable no solo es la agricultura, sino bienestar social y económico de la sociedad rural, desarrollo regional, soberanía y seguridad alimentaria, conservación de la biodiversidad y revaloración de las diferentes expresiones y manifestaciones socioculturales en el medio rural y de la sociedad en su conjunto. Realmente lo que se necesita hacer es un ejercicio de planificación sobre el tema. ¿Del Tren Maya? Sobre el tema ambiental, el cambio climático, las afectaciones que estamos teniendo. Primero hay que diagnosticar bien el problema, saber nuestros modos de producción que están ocasionando. Realmente hay que transitar hacia otras energías renovables que no contaminen y que nos ayuden a atenuar y a disminuir el problema para poder atacarlo. Pero eso es un asunto de planificación y de investigación. El Ejecutivo plasma en sus ejes generales cómo va a atacar estos problemas a través de estrategias, de políticas y programas que van a reforzar esta problemática que se tiene hoy en día. Una visión a mediano plazo y una visión a largo plazo. En la mesa se ha puesto no solamente el uso de energías alternas, sino también cambiar los patrones de consumo, el no desperdiciar alimentos, que también es un elemento importante dentro de esta cadena. Tenemos que ir hacia eso. También en producir menos basura y por consiguiente menos desechos al mar. Por último, los participantes del conversatorio coincidieron en que es prioritario comenzar, incluso con pequeñas acciones como producir menos basura o desperdiciar menos, para poder contrarrestar los efectos de este cambio climático. Hay mecanismos para generar energía eléctrica desde plásticos, pero esos no son, digamos, neutros en carbono. Quiere decir que generan contaminantes al producir la energía eléctrica con los plásticos o los PETs, ¿no? Mientras que la materia orgánica sí es neutra o negativa en la generación de carbono, porque la materia orgánica al descomponerse también genera el CO2, ¿no? Los gases estos... Invernadero. Entonces hay que aprovechar estos momentos como el que estamos viviendo hoy, que está tremendo, pues, para elevar el conocimiento o la alerta o sensibilizar a la población, que no solo la ciudad, la población del Valle de México, de todo el país, que no podemos vivir con este tipo de contaminantes, porque a final de cuentas vamos a acabar con el planeta donde todos vivimos. En nuestra crónica de hoy, Miguel Reyes Razo nos habla de la conmemoración del Día del Maestro. ...15 de mayo, Día del Maestro. Cuando en nuestra niñez llegaba esta fecha, ya las madres, ya los padres de familia de la escuela Fray Francisco Aparicio de la calle Lago Chalco 23 en la colonia Anáhuac, se habían afanado lo bastante, lo suficiente y lo más cariñosamente posible para buscar un regalito a la profesora, a la seño, como lo decíamos, a la maestra que nos enseñaba las primeras letras, o bien la gran composición como Hernán Villalobos, o las difíciles operaciones de Orlando Ábrego Ortega. Hablo de esa primaria en donde se nos enseñó a respetar, a querer, a apreciar profundamente
al maestro. El maestro pintado magistralmente en cúpulas de Guadalajara por el gran José Clemente Orozco, el maestro que solo pronunciar tal frase, tal calificativo, tal llamado, mencionarlo, nombrarlo maestro, tiene tintes bíblicos, tiene tintes religiosos, lo mismo que la propia educación puede ser y debe ser vista como la gran enseñanza, como la gran guía, como el gran libro que puede conducir la vida. Esa es la responsabilidad del profesor y la sociedad está abierta hacia sus profesores. La sociedad quiere querer a sus profesores, a sus maestros. ¿Cómo no? Si usted observa todas las mañanas a millones de madres que amorosas conducen a toda prisa al párvulo, que debe llegar a tiempo a la escuela, al salón de clase, a no fallar con la tarea, a entregar a tiempo una monografía sobre los héroes de la patria. ¿Cómo no se van a afanar los padres al amar la educación que se les da a los hijos? Consecuentemente, el exaltar, elogiar, dar justo a dimensión a la personalidad de un maestro, de un profesor, de un educador, de un guía, de un conductor, de un transformador. Ya nos decía Enrique Carmona y Rivera, gran director de la Escuela Normal, licenciado Miguel Serrano, que es el profesor, que es el maestro, el elemento de cambio de una sociedad. Hace que el hombre se transforme, hace que el hombre se metamorfosee, que ese hombre sea un mejor hombre, es decir, otro hombre. La sociedad debe querer a sus profesores y estos prepararse mejor para estar a la altura de una sociedad que evoluciona, que cambia constantemente y requiere, sí, de mejores maestros, más elevados, más cultos, más preparados, más respetados. ¡Que vivan los maestros! Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional